Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Ingeniería Financiera. Quien les saluda, su tutor influente, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, jueves 5 de marzo del 2026, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono. Es importante, estimados participantes, recordar que ya tienen ustedes cargada su segunda evaluación, su actividad sumativa número 2, ponderada en 25%, lo que quiere decir que ya ustedes tienen acumulado un 50% de ese 100% que está planificado dentro de nuestro plan de evaluación. Lo que quiere decir que ya ustedes pueden ir llevando su control en el acumulado e ir viendo cómo van en la unidad curricular que están cursando. No nada más en la mía, sino en todas las otras unidades curriculares. También es importante recordarles que, bueno, falta un 50%. Falta evaluar la actividad sumativa número 3 y número 4, que ambas valen 25%, para completar el 50% y así lograr el 100% establecido en nuestra planificación como tal. Esta noche vamos a hablar un poquito sobre el núcleo temático 3. El núcleo temático 3 aborda, nos habla, nos señala todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, ¿ok? Y de repente decimos, instrumento financiero. No suena a entidades, no suena a organizaciones, no suena a banco, no suena a empresa. Y bueno, vamos a ir viendo. Pero también debemos recordar que hay una palabra mágica y es el nombre de la unidad curricular que habla sobre ingeniería financiera. Y no está de más recordar esa definición. Sabemos que la ingeniería financiera no es más que una combinación de la matemática, la estadística, la economía y la tecnología para optimizar decisiones financieras y gestionar riesgos completos. Fíjense ustedes, combinamos números, datos, dinero y sistemas. Porque recordemos que ahorita todo se lleva sistematizado. Gracias a la tecnología nos brinda ese apoyo en conocer y tener esos procesos de una manera sistematizada. Ahora decimos, los instrumentos financieros nacen por una necesidad, pero ¿una necesidad de qué? Una necesidad de financiación y una necesidad de inversión. ¿Ok? Eso es lo primero que nosotros debemos estar claros. Todas las cosas nacen por una necesidad, por un vacío, por una mejora. ¿Ok? Eso es lo primerito que nosotros debemos tener siempre presente. Y bueno, los instrumentos financieros nacen de una necesidad de inversión y de una necesidad de financiación. Y ahora aquí definimos, conocemos lo que son los instrumentos financieros.
Los instrumentos financieros son contratos o activos que generan derechos y obligaciones entre dos partes, permitiendo movilizar capital, invertir, financiar proyectos y gestionar riesgo. Fíjense ustedes lo importante. Me permite movilizar, invertir, financiar proyectos y gestionar riesgo. Todo eso viene siendo instrumentos financieros. Ahora, si nos vamos a una definición más técnica, más profunda, no dice que es un contrato que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio por la otra parte. En términos simples, son herramientas que permiten transferir recursos económicos entre quienes tienen capital disponible y quienes lo necesitan, facilitando la inversión y el financiamiento y la cobertura de riesgos. Por ejemplo, un préstamo hipotecario es un instrumento financiero. Para el prestatario, representa un derecho a recibir capital, mientras que para el banco es un activo que genera interés. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de un préstamo hipotecario, para el prestatario es un derecho a recibir capital, pero para el banco va a ser un activo y ese activo se convierte en un generador de intereses. ¿Ok? Porque recordemos que la parte de las instituciones financieras siempre tienen esa parte de que el dinero genera interés. Tenemos que hay una importancia de los instrumentos financieros y realmente la podemos canalizar o centrar en cinco aspectos. Uno, canalizan el ahorro hacia la inversión. Dos, facilitan la gestión de riesgo. Tres, promueven la liquidez. Cuarto, fomentan la innovación. Y quinto, mejoran la eficiencia del mercado. Ahora vamos a ver una a una. Canalizan el ahorro hacia la inversión. Esto quiere decir que permiten que los ahorradores inviertan su dinero en empresas o proyectos que necesitan financiación, impulsando el crecimiento económico. Cuando hablamos de facilitan la gestión de riesgo, quiere decir que ofrecen herramientas para cubrirse ante fluctuaciones en los precios, tasas de interés y tipo de cambio. Promueven la liquidez, permite a los inversores convertir sus activos en efectivo de forma rápida y sencilla. Fomentan la innovación, facilitan la creación de nuevos productos y servicios financieros que van a satisfacer las necesidades de los inversores y de las empresas. Y mejora la eficiencia del mercado. Al proporcionar información sobre los precios y las condiciones de los activos, contribuyen a una mejor asignación de recursos. Característica, la tenemos en seis, o sea, tiene seis principales características: su negociabilidad, su liquidez, su rentabilidad, su riesgo, su plaza y su estandarización.
Su negociabilidad puede ser comprados y vendido en los mercados financieros. ¿Ok? Su liquidez, la facilidad con la que pueden convertir en efectivo. Su rentabilidad es la capacidad de generar ganancias o intereses. Su riesgo, la posibilidad de perder dinero debido a fluctuaciones en el mercado. Su plazo, el tiempo que dura el contrato o la inversión. ¿Ok? Su estandarización, muchos instrumentos financieros están estandarizados para facilitar su negociación. Entonces, fíjense ustedes, 6 características que nos engloba los instrumentos financieros. Estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Aquellas personas conectadas, si tienen alguna duda. También es importante recordar, estimados participantes, que este tercer encuentro síncrono está siendo grabado con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizar, escuchar el video que se les va a mandar mediante el link para que vayan viéndolo, vayan aclarando dudas, vayan fortaleciendo el conocimiento en el tiempo que puedan conectarse. Entonces, bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, continuamos. Tenemos que hay unos tipos de instrumentos financieros, ¿ok? Esos tipos de instrumentos financieros los tenemos divididos en primarios, derivados y combinados o combinaciones, como también se les puede llamar. Empezamos con los primarios. Dentro de los primarios tenemos depósitos en efectivo, bonos, préstamos otorgados, préstamos recibidos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Ok? De los derivados tenemos los forward, futuros, opciones financieras, los swaps, CAC, colear, garantías financieras. Y las combinaciones o los combinados, tenemos deuda convertible y bonos en dos divisas. ¿Ok? Tenemos de los tipos financieros, se pueden clasificar según su naturaleza y según su función. Y tenemos renta variable, representan propiedad en una empresa, como las acciones que otorgan derechos sobre dividendos y ganancias de capital. Renta fija son instrumentos de deuda como bonos o certificado de depósitos que generan pagos periódicos y devolución del capital a vencimiento. Derivados. Contrato cuyo valor depende de un activo subyacente como
futuros, opciones y swaps, utilizado para cubrir riesgo o especular. ¿Ok? Que aquí puede ser para cubrir los riesgos o simplemente especular. Y fondos de inversión. Vehículos que agrupan recursos de varios inversionistas para diversificar riesgo y obtener rentabilidad. ¿Ok? Fíjense entonces que esos son los tipos que tenemos a nivel de su clasificación de instrumentos. Entonces tenemos las rentas variables, las rentas fijas, los derivados y los fondos de inversión. Tenemos factores que influyen en el funcionamiento de los instrumentos financieros. Y decimos, ¿cuáles son esos factores? Esos factores son la tasa de interés, la inflación, crecimiento económico y riesgos políticos y económicos. Ahora vamos a ver cada una por separado, porque recordemos que cada una tiene su función. Entonces tenemos tasa de interés. La tasa de interés influye en el costo del dinero y por tanto en la rentabilidad de los instrumentos de renta fija. La inflación erosiona el valor real de los pagos futuros, afectando a la rentabilidad de los instrumentos financieros. Crecimiento económico. El crecimiento económico impulsa el valor de las acciones y otros instrumentos de renta variable. Y riesgos económicos y políticos es la incertidumbre política y económica que puede afectar la rentabilidad de los instrumentos financieros. Un ejemplo vivo, palpable, es Venezuela, con su tema inflacionario, con esa inflación que cada vez sube, 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 sube y no es controlada. Entonces, eso, ¿qué nos genera? Nos genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque de repente a mí me toca pagar un monto hoy, pero ya mañana me toca pagar otro. ¿Por qué? Porque lo tenemos anclado a tasas y por más que sea la tasa del Banco Central, que es, entre comillas, la legal para cualquier trámite y transacción, aumenta, nunca disminuye. Entonces, eso también hace de que uno cuando tenga dinero, bolívares, automáticamente tiene que buscar la manera de invertirlo o simplemente gastar en las necesidades que tú tienes de repente en tu hogar y tu núcleo familiar, pues, porque tienes que buscar la manera de proteger el dinero y garantizar de no perder. Tenemos funciones y beneficios. Canalizan el ahorro hacia la inversión. Esto quiere decir que permiten que los ahorradores financien proyectos empresariales y gubernamentales. Otro, facilitan la gestión de riesgo. Los derivados y seguros financieros ayudan a protegerse frente a fluctuaciones de precio, tasa de interés o otro tipo de cambio. Promueve la liquidez. Los activos financieros pueden convertirse en efectivo de manera rápida, facilitando la movilidad de capital. Otra función, generan rentabilidad, es decir, ofrecen oportunidades de inversión para individuos
y empresa, contribuyendo al crecimiento económico. Ok, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos? También es importante recalcar que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, para eso está el foro de duda dentro del aula virtual. Y ahí usted como participante puede plantear su duda y en el momento que su tutor influencer se conecte, le estará dando respuesta a sus preguntas. Tenemos ventajas y desventajas de los instrumentos financieros. Tenemos como rentabilidad, la ventaja es potencial de obtener altas ganancias, especialmente en instrumentos de rentas variables y derivados. Pero como desventaja, riesgo de pérdida de capital invertido, especialmente en instrumentos de rentas variables y derivados. Como liquidez, tenemos la ventaja, facilidad para convertir los instrumentos en efectivo, especialmente en mercados desarrollados. Pero como desventaja, algunos instrumentos pueden tener baja liquidez, dificultando su venta rápida. A nivel de diversificación, como ventaja, permite diversificar la cartera de inversión, reduciendo el riesgo global. Pero como una desventaja, la diversificación no elimina por completo el riesgo. A nivel de cobertura de riesgo, como una ventaja, algunos instrumentos como los derivados permiten cubrirse ante fluctuaciones en los precios, pero como una desventaja, la utilización de derivados puede ser compleja y conllevar a riesgos adicionales. Acceso a financiación. Como una ventaja, las empresas pueden obtener financiación a través de la emisión de instrumentos financieros, pero como una desventaja, esos instrumentos financieros pueden ser costosos y complejos. A nivel de flexibilidad, existe una amplia variedad en instrumentos financieros para adaptarse a las necesidades de cada inversor. Pero como una desventaja, la elección de instrumentos adecuados pueden ser difíciles y requieren conocimientos del mercado. Y como transparencia, como una ventaja, los mercados financieros son regulados, ofrecen información sobre la parte transparente sobre los precios y las condiciones de los instrumentos. Y como una desventaja, algunos mercados pueden ser menos transparentes y estar sujetos a manipulación. Y a nivel de regulación, los mercados financieros están regulados para proteger a los inversores, pero como una desventaja, la regulación puede ser compleja y variar entre países. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? Fíjense que el mundo de los instrumentos financieros es un mundo bastante amplio, es un mundo bastante interesante y es un mundo bastante particular. ¿Por qué? Porque hay un abanico de opciones que desde la perspectiva financiera se adapta a las necesidades que tengan las organizaciones o esas empresas que, de acuerdo a su necesidad, pueden optar por un instrumento financiero. Como yo siempre lo digo,
A nivel de negociaciones, de contratos, de acuerdo, lo importante es cumplir siempre desde todo punto de vista a nivel legal, a nivel fiscal y sobre todo a nivel contable. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de a nivel contable, tenemos la parte del control interno. Y entonces eso ahí es importante nosotros tenerlo siempre presente. Y como digo yo, no bajar la guardia, estar siempre ahí presente como tal. Bueno, con esta lámina voy cerrando en materia sobre el contenido que estamos desarrollando, que son los instrumentos financieros. Y bueno, decimos que los instrumentos financieros son herramientas esenciales en el mundo de las finanzas que permiten a los inversores acceder a una amplia gama de activos y estrategias de inversión. Fíjense que lo dice, que es el mundo de la finanza. Y cuando nosotros hablamos de finanzas, nos referimos ¿a quién? Al dinero. Desde acciones y bonos hasta opciones y futuros. Estos instrumentos desempeñan un papel crucial en la facilitación de la inversión, la transferencia de riesgo, la financiación y la mejora de la eficiencia del mercado. Para los inversores individuales y las empresas, comprenden los diferentes tipos de instrumentos financieros y cómo se utilizan. Pueden ser fundamental para tomar decisiones financieras, informar, alcanzar objetivos de inversión a largo plazo. Fíjense que aquí hay algo importante cuando nosotros hablamos siempre desde la perspectiva financiera, siempre vamos a tener presente la palabra toma de decisión. ¿Por qué? Porque siempre el mundo financiero está en lo que nosotros llamamos gerencia, bien sea a nivel de dirección, de gerente, incluso hasta de jefatura, que tienen roles importantes dentro de la organización. Y esos roles importantes es ir llevando el rumbo de la organización en función a lo que los objetivos, metas estratégicas que tenga la organización deben ir. Por eso es que la alta gerencia, conformado por directivos, gerentes y jefes, tienen que asegurar y velar de que se cumplan cada uno de esos pasos. ¿Para qué? Para que la empresa pueda ir en el mundo correcto. Para nadie es un secreto que pueden suceder tropiezos y cambios, y sobre todo en Venezuela con este país que tenemos hiperinflacionario. Pero por eso debemos estar preparados y tener siempre como carta bajo la manga, en otras opciones por si a las moscas. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar los dejo con este pensamiento donde dice, la adquisición de conocimiento uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría uno debe observar. Este es de Marilyn Vos Savans y es así. Debemos adquirir conocimiento, uno debe estudiar para adquirir la sabiduría y uno debe observar.
Bien, estimados participantes, fue un verdadero placer haberlos acompañado en este tercer encuentro síncrono. Será hasta el próximo encuentro dentro de 2 semanas, con el favor de Dios. Y cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de duda y será hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.